Continuamos en este programa y vamos a hablar un poquito más sobre el valor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 7 dice: la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Y es muy interesante el libro de Hebreos, capítulo 10, capítulo 9, y vamos a estar hablando un poquito sobre el valor de la sangre de Jesús. En Hebreos capítulo 9, versículo 12, dice: Jesús entró con su propia sangre a la presencia de Dios, no con la sangre de cabras ni de becerros. Entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Eso dice Hebreos 9:12. Jesús presentó la sangre derramada delante de Dios, y Dios, aquellos que hemos aceptado este sacrificio de Jesús, nos limpia de todo pecado. Entonces, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, Jesús entró al lugar santísimo del cielo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Hebreos 9:14 dice: imagínese cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Es palabra de Dios. ¿Lo cree? Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros propios pecados. En el tiempo de Egipto, cuando estaba el ángel de exterminador, la sangre del Cordero Perfecto tenía que estar puesta para que en el dintel de la puerta y en los postes, para que no muera el primogénito. Ahora la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y entonces aquel que no tiene la sangre de Jesús, la cobertura de la sangre de Jesús, no tiene vida eterna. Pero aquellos que tenemos la cobertura y hemos aceptado la sangre de Jesucristo que sea rociada en nosotros para limpieza de nuestros pecados, tenemos la vida eterna y no moriremos eternamente. Dice Hebreos 9:24: pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, lo que había hecho Moisés, por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, eso es el Antiguo Testamento, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio por nosotros. ¿Qué le parece? Eso está en la Biblia, eso es palabra de Dios. Es Hebreos capítulo 9, versículo 26. También está el versículo 25 antes, ¿no? Y dice la palabra de Dios: la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y Hebreos 10:18 dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, para entrar a la presencia de Dios por medio de la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo que separaba el lugar santísimo, nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año con la sangre de un cordero. Ahora nos abrió el camino. Dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Jesús, nos podemos acercar con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
ya purificados nuestros corazones de mala conciencia, libres de pecado y lavados con agua pura, limpios delante de Dios. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice Hebreos 10:15, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y Hebreos 10:18 dice, y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta más ofrecer sacrificios por ellos. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios del cielo, por causa de la sangre de Jesús. Hebreos 10:20 dice, por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Se abrió la cortina, se rasgó la cortina de arriba abajo, quedó abierta la presencia de Dios cuando Cristo derramó su sangre por nosotros. Y ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y en plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y entonces nosotros, dice la palabra de Dios, no somos de los que retroceden, porque ya estamos cubiertos por la sangre de Jesús y sabemos que tenemos salvación y vida eterna, sino que somos los que tenemos fe para preservación de nuestra alma. Tenemos fe en lo que dice Dios, lo que hemos leído, libro de Hebreos, capítulo 9, ese libro está en el Nuevo Testamento, capítulo 10, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Tenemos libertad para entrar a la misma presencia de Dios. Entonces viene el Espíritu Santo a nosotros y nos transforma y nos da la salvación y la vida eterna. Vamos a dar una ilustración más. Había cierto agricultor que no tenía pasto suficiente para su ganado y pide a un vecino, un terrateniente, que le venda una propiedad. Durante algún tiempo no recibe contestación. Pero un día llegó un vecino y le dice, me siento bastante seguro de que usted va a conseguir ese campo. ¿No se acuerda que la Navidad pasada el dueño le envió un regalo y que anteayer le saludó al pasar en su auto? Y ante tales palabras se llena de esperanza, ¿no? La mente del agricultor de que va a poder comprar ese predio. Pero al día siguiente otro vecino le encuentra y le conversa y le dice, temo que no haya esperanza alguna de que usted consiga ese terreno, lo ha solicitado, pero el señor, el dueño, usted sabe cómo ama ese terreno. Y entonces este hombre se le disipan las esperanzas de tener ese terreno. Un día tiene esperanza, al otro se llena de dudas, pierde la esperanza, pero después llega el cartero a su casa y el agricultor abre su carta con ansiedad porque viene del dueño de ese terreno, y cómo cambia su semblante de preocupación a gozo porque lee la carta y dice, ya está decidido, no quedan dudas ni temores, ya se acaban las expectativas y suposiciones. El dueño dice que el campo es mío y eso me basta. Su palabra es la final. Su palabra lo decide. Muchas personas están en condición semejante y están agitados y perplejos a causa de las opiniones de los hombres o por las cavilaciones o sentimientos de su propio corazón. No es sino cuando reciben la palabra de Dios, la Biblia, lo que dice Dios en su palabra, que la certeza reemplaza a la duda. La certeza reemplaza a la duda
cuando uno lee la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Pero Dios dice en su palabra: el que cree en mí será salvo. El que cree en mí tendrá vida eterna. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. El que cree en mí tiene vida eterna. Cuando un carcelero en Filipos le pregunta a Pablo y a Silas: ¿qué tengo que hacer, señores, para ser salvo? Y ellos le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Ese creer es saber que Cristo derramó su sangre en la cruz para que esa sangre te borre de todo pecado. Y cuando te arrepentís de tus pecados y tomás la decisión de recibir a Jesús en tu corazón, se aplica la sangre de Jesús a tu vida. Y entonces sucede que Dios ve la sangre y te acepta como su hijo, te acepta como una persona salva, aunque tu carácter pueda ser tal vez hasta peor que alguna persona que no aceptó este regalo de Dios que es la vida eterna. Lo que tenés que hacer es aceptar el regalo de Dios que es la vida eterna y decirle: Señor, invoco tu nombre ahora, quiero ser salvo, que tu sangre me cubra y me limpie. Y el Señor dice: sos salvo, sos mi hijo, bienvenido a mi reino. Qué extraordinario, ¿no? Vamos un poquito más allá en el otro bloque y seguimos con este programa.